Entre nosotras tejemos las redes. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Secretaría de las Mujeres, un espacio donde conectamos a través de historias, ideas y voces que transforman. Aquí cada palabra es un hilo, porque juntas estamos tejiendo redes. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Tejiendo Redes, un espacio de la Secretaría de las Mujeres, impulsado por nuestra titular, Yadira Lira Navarro, bajo el liderazgo de nuestro gobernador Alejandro Armenta. En este nuevo episodio no podemos dejar de pasar un tema fundamental, la corresponsabilidad de la paternidad dentro del hogar. Para ello vamos a tener un invitado muy especial. Hoy nos acompaña Rafael Huerta Limón, que vamos a estar hablando de paternidades a la par. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias, Rosy. Un gusto estar en tu podcast. La verdad es que sin duda es un tema muy importante y de verdad agradezco mucho la invitación para poder compartir con ustedes. En este nuevo episodio justamente vamos a poner sobre la mesa la palabra paternidad, que es una palabra que engloba muchas cosas que acabamos de pasar un día donde justo pues también hay paternidades ausentes, ¿verdad? O paternidades que ya partieron. En este nuevo podcast vamos a tratar de visibilizar esta corresponsabilidad que tienen ustedes los hombres dentro del hogar. Pero yo quisiera preguntarte, cuando escuchas la palabra papá, ¿qué se te viene a la mente, Rafa? Pues bueno, la verdad, lo primero que se me viene a la mente es responsabilidad, trabajo, obviamente felicidad y también compromiso, ¿no? Es algo que realmente cuando yo supe que iba a ser papá, lo primero que se me vino fue eso y obviamente pues una emoción muy grande. Entonces, la verdad es que es un sentimiento difícil de explicar, pero sin duda pues algo inigualable, ¿no? ¿Crees que esta figura de la paternidad, ¿no? Hablando desde tal vez la crianza de tu papá, de tu abuelo, ha ido evolucionando? ¿Cómo ves esta figura de ser padre? Bueno, sí, yo creo que sí, a lo largo de los años esto ha venido evolucionando, ya no es igual ser padre actualmente que como lo era antes, sin duda esto ha evolucionado creo que para bien, sobre todo porque pues hay nuevas masculinidades, hay modelos, ejemplos a seguir muy importantes y como en mi caso, pues la verdad es que yo tuve un padre pues, ejemplar en muchos aspectos, ¿no? Obviamente tenía sus errores como cualquier ser humano, pero la verdad sí fue un padre pues, muy trabajador, un ejemplo a seguir en muchos temas, en algunos otros fue un poco frío, ¿no? Pero bueno, al final pues para mí sí dejó una gran enseñanza y un gran modelo a seguir. Esta paternidad, Rafa, ¿cómo ha ido evolucionando? Por ejemplo, ¿cómo recuerdas, no sé si conociste a tu bisabuelo o a tu abuelo? ¿Cómo eran ellos? Bueno, la verdad es que, o sea, no los conocí físicamente a ninguno, o sea, ya solo obviamente por historias, por lo que nos contaban, y bueno, la verdad, pues me sentí muy orgulloso, a pesar de que físicamente no los conocí, porque bueno, fueron exitosos, fueron empresarios, gente trabajadora y gente que logró cosas muy importantes para Puebla, por ejemplo, el abuelo paterno tuvo la primera radiodifusora en Puebla. O sea, ¿no? Entonces también fue como un gran orgullo, ¿no? Y bueno, por el lado de mi mamá, pues mi abuelo era tenor, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que pues sí me hubiera encantado haber disfrutado de ellos físicamente y bueno, pues la verdad es que pues tristemente no fue así y bueno, pero sin duda, aún así, pues hay un gran legado, ¿no? Y sin duda, cuando hablas de que las paternidades están evolucionando, tenemos que hablar también cuál es esta corresponsabilidad. Cuando yo te decía la palabra, ¿qué refiere la palabra paternidad? ¿No? Y que me decías justamente que esta parte de la responsabilidad, del trabajo, ¿no? Tal vez, ¿no? Si nos preguntamos qué es para ti la palabra maternidad, entonces empezamos ahí como a describir de diferente manera, ¿no? Como amor, como alegría, como deseo. Entonces, partiendo de lo que ha significado para ti esta palabra de paternidad, ¿qué nos podrías compartir
que pueda ser diferente entre la que ejerció tu abuelo, entre la que ejerces tú, o en la que pudiera ejercer una nueva historia hoy en día de los chicos, de las chicas? Pues bueno, la verdad es que creo que lo más importante es ser amorosos, ¿no? Tener comunicación. Creo que en la actualidad creo que es algo que yo he intentado como padre, ¿no? No ser tan frío como en su momento fueron conmigo, la parte paterna, ¿no? Descríbenos esto. ¿A qué te refieres ser frío? Sí, es decir, no ser un padre tan cariñoso, ¿no? O sea, que difícilmente te decía te amo o cosas de ese tipo, ¿no? Pero al final mi padre me demostraba que me amaba de otras formas, ¿no? Y actualmente, pues yo cuando soy padre, desde hace más de 23 años, intento buscar mejorar esos aspectos, ¿no? Obviamente también homologar otros que sentí que habían sido muy buenos conmigo, y por otro lado sí buscar ser como más cariñoso, aunque también en mi propia esencia como persona también en algunos momentos me ha costado trabajo, ¿no? Y mi forma de transmitir el cariño hacia mis hijas, porque tengo 2 hijas, Regina y Sofía, a quienes les mando un beso muy grande, pues de repente me costaba trabajo en algunos aspectos, pero buscaba suplir este cariño y este afecto, o busco, con temas más hacia la empatía, en los hobbies, en las actividades, en las pláticas, etcétera, ¿no? Pero sí, de esa manera he buscado cómo evolucionar en ese sentido y lo que decíamos en la época actual, cómo poder transmitir el cariño, ¿no? Y es que yo recuerdo, por ejemplo, de los bisabuelos, como dices, a través de estas historias, que justo pues enmarcar esta parte de la paternidad se refiere a ser proveedor, ¿no? A justamente al que no te falte nada, pero faltaba algo más que tú lo acabas de decir muy bien, esta palabra del cariño, que muchas veces también se marca la diferencia siendo hombre que siendo mujer, ¿no? Porque a lo mejor por ahí un abrazo, a lo mejor por ahí, pero siendo hombre, pues más de chócalas, ¿no? Más de cómo estás, este lado afectivo más ausente. Y hoy en día, pues a través de las nuevas paternidades, de estas nuevas masculinidades que le llaman, pues justo se empiezan a reconocer los propios hombres, ¿no? Como estos sujetos de derechos también de sentir, de expresar, ¿no? E incluso de decir como padre o como madre, estoy cansado, ¿no? Estoy cansada, porque siempre veíamos esta figura paterna pues que sostenía, que parece que nunca se cansaba, que nunca se agotaba y que siempre tenía esa misión, ¿no? La de proveer y la de sostener. Sí, es correcto. Y fíjate que yo no soy un padre tan joven, ¿no? Ni tampoco fui papá tan joven. O sea, yo fui padre a los 32 años, ¿no? Y bueno, actualmente tampoco estoy tan joven de edad. Y sí veo que actualmente muchos padres y compañeros que son papás, pues sí traen un rol más cariñoso, más afectivo. Y eso está padre, o sea, me gusta cómo lo hacen algunos de ellos. La verdad es que sí he tratado como de copiar algunas cosas pues que son positivas y todo. Pero bueno, al final, pues nadie nace sabiendo ser papá, ni hay un manual o un instructivo. Y bueno, lo que más tratamos de hacer, al menos te puedo decir que de mi generación o las anteriores, es buscar, obviamente, cada vez ser mejor. Y muchas veces lo que sí buscas es, o está ese mito de lo que no te dieron a ti de chiquito, pues tú quieres dárselo a los niños actuales, ¿no? Influyen mucho acerca de estos estereotipos, cómo va siendo educado y sobre todo lo que no se dice pero se ve, el llegar, el ver que alguien llega, ¿no? Con el dinero, aquí está, cómo está todo bien y gracias. Esta parte de la comunicación que ha sido y que es algo fundamental, el saber cómo está tu familia, cómo te sientes tú, ¿no? Siendo hombre, siendo mujer. En esta parte, cómo tú has logrado, ¿no? Que ya nos comentabas que tu abuelo, que tu bisabuelo, pues tienes historias muy bonitas, pero tú como hombre relacionándote con otros hombres, ¿cómo has visto incluso esta paternidad
hasta un poco diferente, ¿no? También tus compañeros o tus amigos ejercen esa paternidad así como tú, o todavía sigue estando muy arraigada al decir, pues este lado afectivo y amoroso le corresponde a su mamá. Pues bueno, sí, he visto algunos en la familia, algunos ejemplos también, hasta con hermanos, primos, tíos, etcétera, pues que cada quien trata de ejercer su paternidad como considera, ¿no? Y es respetable. Pero sí creo, por ejemplo, que todavía sigue habiendo gente que solo dice, pues, yo soy proveedor y aporto lo económico y ya cumplí, ¿no? O ya creo que soy un muy buen papá o un gran papá. Es respetable cada quien la percepción, pero yo considero, al menos yo nunca he querido decir que con lo material o con lo económico ya voy a ser el mejor papá. O sea, en mi caso, creo nunca le he dado la mayor importancia a lo material o a lo económico. Sí he tratado de proveer lo mejor posible. Ha habido muy buenas etapas y ha habido etapas difíciles donde, vamos, me ha costado trabajo por quedarme sin empleo, por muchas situaciones, la pandemia, etcétera, donde hasta tuve que cambiar de escuela a mis hijas, ¿no? O sea, entonces es muy difícil, o sea, créeme que te puedo decir que es muy difícil cuando estás en situaciones donde no les puedes dar todo lo que merecen o todo lo que consideras que para su educación va a ser muy bueno, porque yo creo que el mejor legado que les podemos dar a los hijos pues es la educación, ¿no? Entonces, no creas, a veces por supuesto que me encantaría darles el mayor dinero posible y los mejores viajes y la mejor ropa, pero yo siempre lo he puesto en un segundo plano y creo que los valores, el ejemplo es lo más importante, ¿no? Entonces es donde más me he enfocado, por supuesto, ¿no? Ahí escucho y siento en tus palabras, Rafa, como esta parte, ¿no? De, híjole, es que tengo, ¿no? Y de repente, ¿cuándo te volteas tú a decir, ¿y yo qué necesito como papá? ¿Te has preguntado eso? Pues la verdad es que no muy seguido. No, sí, muy buena réplica o pregunta, porque la verdad es que no me lo he preguntado tanto. Yo creo que los papás también necesitamos, por supuesto, pues reciprocidad, vamos, que también pues los hijos sean afectivos con uno, pero también muchas veces está en que hay que ganárselo, ¿no? Y quizás, pues en mi caso, yo creo que yo me he ganado lo que he merecido y bueno, pues al final de cuentas estoy muy agradecido con mis hijas, las amo, las quiero muchísimo, las respeto, las admiro, estoy orgulloso de ellas, son unas triunfadoras. Y estoy seguro y muy agradecido con Dios, porque la verdad es que Dios nos ha permitido tener hijas sanas, con valores, buenas niñas, y creo que es lo más importante, ¿no? Sanas, ¿no? Que también la salud es muy importante, ¿no? Entonces, pues, gracias a Dios es eso, lo demás pues, ya viene con trabajo, con convivencia, etcétera. Obviamente ha habido momentos muy alegres y ha habido momentos muy difíciles, muy tristes, pero gracias a Dios siempre pues, en unidad con ellas, ¿no? Y bueno, saben que cuentan conmigo siempre, ¿no? ¿Ha existido en algún momento en que tú digas, híjole, como en este caso de la pandemia, ¿no? Lo difícil que fue un empleo, ¿no? Una estabilidad emocional, tu propia tranquilidad familiar. ¿Cómo tú, Rafa, ¿no? Te desahogabas esa situación, a lo mejor que a veces decías, híjole, ¿no? En este caso voy a tener que cambiar de escuela, voy a tener que cambiar y lo que implica, ¿no? A veces para nuestros hijos e hijas el cambio. ¿En qué momento, Rafa, o cómo le hacías para sacar toda esta situación que tú sentías, ¿no? A lo mejor angustia, a lo mejor frustración, a lo mejor miedo? Pues bueno, mira, la verdad es que no sé si ya lo he sacado completamente. O sea, soy una persona que de repente pues no se guarda muchas cosas y eso no es muy bueno porque pues te puede hacer hasta daño, ¿no? Te puedes hasta enfermar, ¿no? Pero bueno, pues tengo mi personalidad, mi forma de ser. Pues obviamente lo he platicado pues, con personas cercanas a mí, con familia, etcétera, pero bueno, también
sí te puedo decir que definitivamente no ha sido fácil, las situaciones complejas, pero gracias a Dios, con la fe que también tengo en Dios, pues he podido salir adelante de cada una de ellas, poco a poco, o sea, y en cada caso con mucha fe y con mucha, también disposición a buscar la solución, ¿no? Entonces, sí, de repente he platicado con algunas personas, he tenido apoyo psicológico también en su momento, en fin, ¿no? O sea, digo, la verdad es que no es fácil, o sea, el hecho de decir, no estoy pudiendo lograr el compromiso o lo que requieren, pues es complicado, pero bueno, pues gracias a Dios hemos salido de cada situación y la verdad es que lo más difícil es levantarse, ¿no? Entonces, cuando te logras levantar, pues sí sientes como que un alivio padre, ¿no? ¿Por qué te pregunto esto? Y vas a decir, ay, Rocío es muy, muy curiosa, pero creo que lo muy poco que se habla justamente es de estas paternidades saludables, ¿no? El como papá, el como mamá, que a veces nos encontramos en una situación, ¿no? Llevando, pues, todo un hogar, no es sencillo, ¿no? Y que de momento digas, híjole, ¿no? A lo mejor como mujer cuando te metes a bañar, ahí te pones a llorar, gritas, ¿no? Y de repente la criatura ya está tocando y de, vas a tardar, ¿no? O sea, como ese espacio que muchas veces nos hace falta, porque nos hace falta, ¿no? Como padres o como madres. Y te lo pregunto porque a lo mejor, como por roles, por estereotipos, ¿no? Las mujeres lloran, las mujeres son más sensibles, ¿no? Pero ¿qué onda con los padres? Yo, por ejemplo, recuerdo a mi papá levantándose muy temprano, 3, 4 de la mañana, yendo a correr, ¿no? Deportista, y después bañaba, iba y regresaba muy tarde. Y si tú me preguntas, yo pensaría que jamás se cansaba. Y siempre lo veía tan amable, tan sonriente, que yo decía, ¿cómo le hace, no? Y de repente lo que él me decía, cuando yo tengo un día muy fuerte, muy frustrado, lo que me ayuda es escuchar a otras personas, ¿no? Escuchar a otras personas y decir, híjole. Entonces ahí empezamos como a desarrollar este don de poder ayudar a alguien más. Y entonces ya tu problema, que muchas veces decimos que es mayúsculo, pues siempre hay alguno que es mucho más, ¿no? Entonces por eso te hablo, porque acerca de estas paternidades sanas, que muy pocas veces se habla, y que también nos dices, bueno, yo también he tenido este sustento o esta terapia psicológica, pero muchos hombres no. O lo has platicado, por ejemplo, con tu círculo, ¿no? ¿Cuántos de tus amigos, de tus compañeros dicen, pues sabes que ese sí lo requiero? O es más, ¿no? En algunos lugares hemos preguntado, ¿conoces tu red de apoyo? Y la mayoría de los hombres no conocen sus redes de apoyo, no saben dónde acudir. Y este es otro punto bien importante ya. Aquí sí, o las redes de apoyo son en las cantinas, ¿no? Donde justamente pues sí me permito llorar, porque tengo 2 o 3, ¿no? Ahí. Y entonces pues justo esto hace, y está bien, porque no es como que a ustedes se les haya olvidado ponerle las lágrimas o no puedan llorar. Sí, es correcto. Bueno, yo doy gracias a Dios que en los momentos difíciles que he tenido en mi vida, tanto como padre como persona, pues no haber caído en algún tema pues, que pudiera acercarme a algún vicio, a alguna situación delicada, ¿no? Digo, hay gente que lamentablemente llega a caer en esto y sí es difícil porque por supuesto está tentador el tema, a veces los amigos, los compañeros te acercan. En mi misma actividad laboral, pues yo he trabajado años en restaurantes, en bares, y la verdad es que pues estar muy cerquita de eso pues es más fácil, ¿no? Yo agradezco mucho que no haya ido hacia ese lado, y mi desahogo principal pues ha sido pues sobre todo escuchar música, el hobby de aeromodelismo y radiocontrol, ponerme la botarga de donde trabajo, en fin, o sea, muchas cosas que hacen que mi interacción se vaya desahogando, ¿no? Pero bueno, sí, normalmente lo ideal, como bien comentas, pues es tener estas redes de apoyo, ¿no? Y esta paternidad saludable también viene, pues, ¿qué tanto nos involucramos, ¿no? ¿Qué tanto hacemos esta paternidad a la par? Hoy con esta corresponsabilidad, que hoy sabemos que también, bueno, hemos ido avanzando, donde justo muchos compañeros ya han gozado de esta licencia de paternidad, que si bien sigue siendo muy poca, ¿no? Por ahí dicen, ay, es que solamente 5 días,
ha sido un gran avance porque antes no existía, ¿no? Porque antes, pues bueno, tú como mujer es la que vas a tener al hijo o a la hija y pues tú te haces cargo y responsabilidad de todo el tiempo. En esta parte, ¿cómo ha ido cambiando o cómo tú has ejercido esta paternidad corresponsable a la par? Sí cambiar pañales, sí desvelarte, sí estar atenta, sí, o sea, muchas cosas, todo lo que implica, que parece que no se ve, pero por ahí decimos, las mujeres ya pasamos y pagamos esa factura, ¿no? Desde el desarrollo, desde los desvelos, ¿cómo tú te has involucrado en esta crianza positiva? Pues bueno, creo que bien, o sea, en general, o sea, sí participé desde el nacimiento, estuve en el parto, cuando nacieron, estuve dentro del quirófano y bueno, muchas veces antes ni siquiera a eso muchos padres entraban, ¿no? Estuve en ambos partos, acompañando, viendo ese acto maravilloso que es y escuchar el llanto de un hijo o una hija, toda esa parte de maternidad, en fin, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues sí fui participando en algunas cosas, no tanto quizás como en la época actual, ¿no? O sea, yo te hablo de hace 23 años que fue el nacimiento de mi primera hija. O sea, yo siento que al final soy una generación no tan a los antecedentes, pero ni tampoco tan moderna como actualmente un joven de 21, 22 años ya tiene otra visión, ¿no? Pero sí fui participando en los temas de en las tardes quedarme con mis hijas para que su mamá saliera al cine a dar la vuelta, etcétera, en algunas ocasiones, o en fin, también en llevármelas a algunos lados, no tanto quizás como otros papás pudieron haberlo hecho, pero sí creo que participé bien. O sea, obviamente también he hecho muchas actividades para que ellas disfrutaran, ¿no? O sea, como diseñarles una maqueta con trenes, con coches, con cosas, con casas, con todo, o ponerles un go-kart, cosas así que de hecho al tener 2 hijas como que siempre busqué actividades como con niños un poco, que de repente así como que decía, híjole, creo que sí me faltó el niño, ¿no? pero bueno, Ahora ya te dan 2. ¿Sabes qué hacía? Pintar el cochecito de rosa, ¿no? Para que, porque al final, digo, y mis hijas son súper femeninas y todo, ¿no? Pero y además, pues bueno, ahorita Es con la diversidad, femenina. no, y con la diversidad, pues al final todo respetable, ¿no? Pero sí te puedo decir que siempre buscando accionar cosas que pudieran entretenerlas, divertirlas y cosas diferentes. Obviamente, también, insisto, no fui un padre de niñas, obviamente, como que tan de decir, no, sí, yo, o sea, todos los días, por ejemplo, yo las bañaba, ¿no? O sea, eso sí, yo las bañaba de recién nacida, te puedo decir, hasta los 6 meses, 9 meses, ¿no? O sea, en fin, entonces, obviamente, digo, también había ocasiones en las que no podía por trabajo, porque estaba de viaje, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí creo que cuidé esos detalles, sobre todo que también con la segunda hija, sí como que también vas aprendiendo a que cosas que no hiciste con la primera, ¿no? Entonces también cuando eres papá primerizo, eso también es un tema como que complicado, porque vas aprendiendo. Claro. Sí te puedo decir, con la primeriza tuve miedo en muchos temas, ¿no? Tan solo de recién nacida, el doctor nos dio una noticia pues equivocada de que aparentemente tenía una situación difícil y que gracias a Dios no fue real, pero sí te puedo decir que ese susto fue impresionante, ¿no? O sea, entonces la verdad es que, híjole, pues es un gran aprendizaje, ¿no? Es bien bonito porque justo vas viendo cómo va transformando, y al hablar también de corresponsabilidad, muchas veces se nos olvida que no solamente está dentro de las actividades propias del cada día, ¿no? Del hogar, de estos cuidados, sino también de la escucha. Qué tan sencillo, qué tan fácil es para un papá tener 2 hijas, ¿no? Y de repente no caer en este tema de decir, pues mejor ve con tu mamá, porque ella es mujer, ella te va a entender y ella te puede asesorar mejor. Pues bueno, ahí sí creo que, o sea, por cuestiones quizás del crecimiento como se fue dando y la confianza que hay, sí te puedo decir que
o sea, conmigo tienen confianza, pero al final para las cosas más delicadas que ellas consideran, sí lo hablan con su mamá. O sea, conmigo, o sea, perfectamente me pueden decir cualquier tema y con gusto las escuchamos y las hemos apoyado y todo. Pero bueno, sí hay temas que sí no tocan conmigo. ¿Por qué? ¿Cómo qué? No sé, o sea, como pues quizás el tema de su intimidad, cuestiones de mujeres, ¿no? Físicas, etcétera, que no es porque yo les haya dicho que no lo toquen o que simplemente quizás ellas sienten más confianza con su mamá y así lo hicieron, o con su prima, o con su abuela, o con su tía, ¿no? Pero, digo, conmigo sí han tenido confianza para contarme situaciones pues que ellas en un momento han considerado abrirla conmigo, que claro, pues, ahora cada una de ellas tiene su personalidad y sus cosas, o sea, digo, al final yo respeto el que si se quieran abrir al 100% conmigo en todos los temas o no, o sea, obviamente también como papá tienes cierta afinidad más con una que con otro, o sea, porque bueno, son caracteres, ¿no? O sea, pero a las dos pues, se les quiere muchísimo, se les respeta y se les escucha, ¿no? Entonces, pero sí, en ese sentido no ha dependido de mí ese tema, ¿no? Realmente se les ha dado la alternativa a ellas para que ellas se abran por completo conmigo o hasta donde ellas quieran, ¿no? ¿Qué es lo más difícil que consideras que ha sido en estos años? ¿Cuántos años tienen tus hijas? Pues bueno, Regina tiene 23 y Sofía va a cumplir 20. Todavía jóvenes. Sí. ¿Qué ha sido lo más difícil que como papá has tenido que pasar? Pues o sea, realmente las situaciones cuando se han enfermado un poco, ¿no? O sea, que sí, sobre todo el papá de primerizo como que sí me espantaba yo mucho, ¿no? La noticia de recién nacida pues sí nos impresionó mucho, que afortunadamente fue errónea, fue una negligencia. Y bueno, de ahí situaciones económicas que en su momento pues, sí me han afectado porque pues al final en un momento dado fueron afectadas ellas, ¿no? Entonces, afortunadamente, gracias a Dios y con el esfuerzo, se pudieron nivelar, ¿no? Pero al final sí te entristece que se haya tenido que dar situaciones difíciles por eso, pero bueno, al final, pues, todo mundo pasa por eso y se va superando, ¿no? Y de ahí, pues, realmente... Pues sí tengo mucho más aspectos positivos, esa es la realidad, ¿no? O sea, tengo mucho más cosas lindas en mi cabeza, alrededor de ellas, ¿no? Entonces, o sea, por supuesto hay temas de alguna cuestión de diferencias de ideas y todo eso, pero nada grave, ¿no? Esta parte de experimentar como papá, ¿no? Esta relación afectiva, ¿qué te hubiera gustado experimentar con el tuyo? Pues bueno, yo creo que a mí sí me hubiera gustado que mi papá hubiera sido un poco más cariñoso conmigo, esa es la realidad. Ya mi papá falleció en el 2019, fue un gran hombre, un buen papá, pero conmigo no fue tan afectivo, ¿no? Entonces eso como me hubiera gustado un poco más, y de ahí en fuera pues todo lo que disfruté y viví con él, bien, padre, aprendí mucho de él. Fue un gran ejemplo en muchos aspectos. Hubo algunos que no me gustaron tanto, pero al final lo respeté siempre y a la fecha lo respetamos porque al final no somos nadie para juzgar la vida de los demás, ¿no? Entonces, pero obviamente sí tengo un gran ejemplo y un gran cariño hacia él, siempre lo tuve y él hacia nosotros. Sí. En esta parte en la que nos comentas, ¿no? También es más afectivo. ¿Cuál era la manera en que se dirigía hacia ti para decirte, tú puedes? Pues sobre todo enseñándonos cómo se hacían las cosas. O sea, mi papá era ingeniero químico, nos metió a muchos hobbies, ¿no? Yo fui el cuarto de mis hermanos, o sea, el más chiquito, entonces ya típico que al cuarto pues ya le toca la ropa de 3 anteriores, ya lo que queda, ya no tiene mucho tiempo para ti, etcétera, etcétera, ¿no? Los mejores viajes pues les tocaban a los grandes, en fin, ¿no? Pero eso es normal en cualquier familia, ¿no? Entonces,
Pero mi papá siempre trató de darme lo mejor que pudo, o sea, eso también siempre se le agradeció, ¿no? Entonces, pero sí, realmente, siempre enseñaba muy bien, o sea, me enseñó muy bien, pues, por ejemplo, a estampar, a trabajar la fibra de vidrio, la resina, a los diferentes oficios, a los deportes. O sea, realmente sí, siempre fue una persona como muy didáctica. O sea, entonces aprendí mucho de él, ¿no? Tan solo viéndolo. O sea, manejaba extraordinario, fue piloto de coches de rally, una persona muy conocida en Puebla. O sea, entonces realmente, pues obviamente tan solo con convivir con él y todo eso, pues ibas aprendiendo, ¿no? Entonces realmente sí era como un buen maestro, por supuesto. ¿En alguna vez lo viste ayudando a tu mamá? No, esta palabra, perdón, de ayuda. No, por ahí nos dicen, es que me tocó un buen hombre porque me ayuda. Cuando hoy sabemos que la palabra correcta es corresponsabilidad. En esta parte, ¿en algún momento te tocó ver que también agarrara la escoba, que se pusiera a cocinar, que levantara el cuarto? Ya los voy a poner en jaque. Híjole, pues mira, mi padre fue obviamente, no lo justifico ni nada, pues él así le tocó. No fue una persona tan corresponsable en ese sentido con mi mamá, esa es la realidad. Pero mi mamá también, pues así lo permitía, ¿eh? Te puedo decir que mi mamá, si él quizás iba por la escoba y decía, no, yo lo hago, ¿no? O sea, oye, voy a lavar los trastes. No, déjale. O sea, mi mamá también mi mamá, gracias a Dios, vive, tiene 88 años de edad. Y a la fecha, o sea, te dice, no, yo nunca permitía que tu papá hiciera esto porque yo para eso estaba, ¿no? O sea, wow, o sea, tiene sus pros y sus contras, porque, o sea, realmente, híjole, en la época actual, vamos, no encaja ese tema, ¿no? Entonces, pero bueno, mi mamá así fue acostumbrada, así fue criada y además, o sea, se desvivía por mi papá. Así te la pongo, ¿no? O sea, entonces, realmente, pues mi papá sí intentaba, por supuesto, pues no cargarle la mano, y mi mamá pues le decía casi no, déjale, yo lo hago, y él obviamente buscaba la forma después de corresponder en otros sentidos, ¿no? Como el económico, etcétera, ¿no? Es que se preguntará la gente que nos está viendo, bueno, ¿y esto por qué es tan trascendental? ¿Por qué es tan importante hoy en día hablar de la corresponsabilidad de un padre dentro del hogar? Porque es fundamental, ¿no? Hoy en día poder compartir y decir, yo estuve desde el quirófano, desde su nacimiento, ¿no? Desde ver cómo se va desarrollando, porque luego hay otra parte fundamental que vas con el doctor, la doctora, y te dicen, ¿y a qué edad se le cayó su primer diente? Y las que respondemos, por lo general, siempre somos las mamás. Es correcto, ¿no? Sí. Oye, ¿a qué edad empezó a caminar? ¿A qué edad empezó a gatear? Y bueno, conmigo también es totalmente distinto, ¿no? Se acuerda más de cosas que yo, pero empezamos a ver cómo esta crianza, ¿no? Cómo el decir hoy en día que los papás hasta le entren al tema de peinarlas, ¿no? O de peinar a sus hijos, de poder compartir más allá. Antes, por ejemplo, el tema de la menstruación, pues es un tema que totalmente las mujeres tendríamos que hablar con otra mujer. ¿Y qué pasa en aquellos hogares donde el hogar está encabezado por un hombre? Donde no hay una mujer. Pues no es un tema de mujeres, o sea, es un tema que se volvió como algo, como un tabú, ¿no? Donde únicamente se tenía que hablar como con tu papá. Pero los padres también han evolucionando y han tenido que hablar también de estos temas, ¿no? ¿Qué onda con tu primera relación sexual? No, pues no, dile que no, o sea, creo que hoy en día el tema de la comunicación pues ha ido evolucionando totalmente con nuestros hijos, con nuestras hijas, pero también se debe a mucho a que los hombres han entendido y han visto esta necesidad de cambiar, ¿no? Algo importante que yo también respeto y que no puedo juzgar, ¿no? Como dice una gran mujer, Eufrosina, pues es que mis padres, mi madre fueron educados así, pero ¿qué onda ahora conmigo, no? Obviamente que lo pongo en esta tela de juicio de ver si era normal, ¿no? Si es algo sano, donde únicamente llegaba y si no tenía un plato de sopa caliente, pues ahí venía el golpe, ¿no? O de cambiarle y pues siempre veíamos en domingo fútbol,
porque era el día que él podía descansar y él es el rey de la casa y se le tenía que consentir, ¿no? O sea, como ceder desde, por ahí dicen, desde el control remoto, desde esta parte, a que hoy en día pues aprendamos a decir qué película queremos ver, ¿no? Hacia dónde queremos ir. O sea, estas dinámicas totalmente han ido cambiando. Pero sabemos que también desde la Secretaría de las Mujeres tenemos estos servicios donde justamente los hombres a veces dicen, ay, es que la Secretaría de las Mujeres, ¿y para cuándo los hombres? No, es que ahí estamos todos y todas, ¿no? Y que también ellos se pueden acercar y pueden empezar a cuestionar estas prácticas de ejercer la paternidad a través de talleres que tienen, Rafa. Sí, es correcto. La verdad es que yo agradezco mucho a la secretaria Yadira Lira Navarro que la invitación para poder ser parte de su equipo y compartir con gente como tú tan experimentada y talentosa y además otros compañeros y compañeras, porque la verdad he aprendido muchísimo en el tema de masculinidades, en el tema de obviamente los derechos de las mujeres, por supuesto con las subsecretarias que también son dos mujeres muy talentosas, Gaby Bazán y Mónica Campos, que la verdad, por supuesto que aprendes muchísimo como hombre. Yo te puedo decir que la verdad, el tiempo que he estado compartiendo con ustedes, he aprendido muchísimo de todos los compañeros y compañeras, porque la verdad, a veces no entendemos que realmente hay una secretaría que te da todas las herramientas, Y justo en esta parte donde a través, porque hay palabras, ¿no? Que nunca son dichas, pero los ejemplos son los que más educan, ¿no? Y nos ha tocado, por ejemplo, en esta etapa que compañeros dicen, ¿de verdad así se sienten? ¿No? Por ejemplo, cuando las mujeres tienen su periodo y de repente no sabíamos lo que pasaba, ¿no? Y entonces no vuelves aislado el tema, los vuelves aliados del tema, porque entonces, ¿qué necesitas? ¿No? Si vamos a dejar un documento al otro edificio, pues yo voy por ti, ¿no? En esta parte, pues justo donde aprendemos a hacer otras dinámicas y que no es tanto porque esté marcado de porque soy hombre o porque soy mujer, sino al hablar de una igualdad justamente es lo que tratamos, ¿no? En estos días de, pues aparte de felicitar a quienes sí ejercen su paternidad responsable, de quienes sí ejercen esta paternidad a la par, a los que no, porque hoy en día contamos con otro tema que son los deudores alimenticios, ¿no? En esta parte de que no tendría por qué ponerte una demanda para que cubras estos gastos de tu hijo o de tu hija, ¿no? Entonces, también visibilizar estas otras paternidades. Sí, es correcto, ¿no? Y sobre todo porque, pues la verdad es que en la época actual, las leyes están muy claras y lo que nos corresponde tanto a un hombre como a una mujer, los derechos y obligaciones, ¿no? Y eso es fundamental, Rafa. Pues siempre nos da muchísimo gusto. Justamente ese tema, creo que vamos a llegar al otro invitado, para que si quieren ya cerramos. Sí, vamos a cerrar. ¿Sí? Invitas a los servicios de la Secretaría, ¿no? A que vayan los hombres. Sí, ahora sí, tú como hombre invitando. Sí, okay. ¿Te parece? Sí, claro. Sí, ¿Y algún mensaje que les quieras dar? Sí, claro. Sí. Entonces es por ello que todas las personas que nos están viendo, que sepan que también dentro de la Secretaría de las Mujeres contamos con estos servicios, Rafa. ¿Dónde pueden acudir los compañeros que nos están viendo? ¿Cómo se pueden acercar? Porque muchas veces nos dicen, ay, solamente capacitan a las mujeres, ¿no? Solamente se preocupan por las mujeres, ¿no? También dentro de nuestra secretaría tenemos esta instrucción desde nuestro gobernador Alejandro Armenta y nuestra titular, la secretaria Yadira Lira, de acercarnos a todos y todas por igual. Aquí no hay roles, acá no hay estereotipos, aquí somos personas. Es correcto, Rosy. Y bueno, la verdad es que los servicios están al alcance de todas y todas, son servicios gratuitos. Los tenemos en el edificio ejecutivo primer piso en el CIS Angelópolis. Por supuesto, ahí están las oficinas centrales de la Secretaría de las Mujeres, también está la Subsecretaría de Transversalización e Institucionalización y también en la 2 Sur 902, contraesquina del Museo Amparo, ahí está la Subsecretaría de Prevención de la Violencia y Discriminación, donde está el área de masculinidades positivas, ¿no? Por supuesto, ahí podemos también tener muchos talleres, muchos cursos y bueno, otras áreas también, está atención, está toda la parte de prevención, la sala del Saber Mirabal, en fin, la verdad es que por supuesto el escuchar el podcast y todos los programas que tienes
bajo tu encargo, en tu encomienda, que la verdad te felicito porque eres una gran profesional y la verdad para mí es un gusto compartir los micrófonos contigo y seguir aprendiendo de tu profesionalismo. Muchas gracias, Rafa, y sobre todo pues que ustedes recuerden, dentro de la Secretaría de las Mujeres tienen una red de apoyo. Estamos en la 2 Sur 902 con los servicios de atención jurídica, psicológica, pláticas, que no tienen ningún costo, Rafa. Todo es totalmente gratuito. Es correcto. Todo es totalmente gratuito para que ustedes se puedan acercar de lunes a viernes, que también contamos con los centros libres para que también ustedes se puedan acercar. Si quieren tener más información acerca de lo que realizamos dentro de la Secretaría de las Mujeres, dónde está nuestra titular, Yadira Lira, que también es una mujer que siempre anda muy activa, que anda con clases de defensa personal y que esto, por supuesto, a la autonomía, a la seguridad de las mujeres abona mucho, acérquense. Visiten nuestra página en Facebook, ¿no? Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de Puebla, para que puedan acceder a todos nuestros servicios, nuestras actividades y también pues nos puedan escribir. Pues muchísimas gracias y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de Tejiendo Redes. Yo soy Rocío Espíndola. Gracias. Gobierno del Estado de Puebla.